que me tocaba predicar, yo le decía, Señor, ¿qué hablo? Dios en sí me sabe dar la palabra así. En toda la semana Dios me dijo, yo te la voy a confirmar. Y fue el día lunes, en unas clases que yo doy de batería, yo iba en el bus, Dios me fue hablando. Yo le dije, Santo Señor. Dios me decía, da tu testimonio. Y yo le dije, pero Señor, no estoy preparado. Y Dios me dijo, da tu testimonio. Porque mediante tu testimonio, tú vas a hablar a la iglesia de dónde yo te he traído, quién vive. Y a su nombre, alábale porque Cristo vive. Vamos a orar antes de empezar. Y me gustaría que inclines tu rostro antes de empezar. Oh Padre Dios eterno, Dios amado, Padre Dios de la gloria, en tus manos está mi vida, Señor Dios amado. Sé tú usándome como tú quieras usarme, Padre Dios eterno, Dios de la gloria. Que no sea yo, sino seas tú, Padre mío. Oh Padre Dios eterno, Dios de la gloria, en tus manos está esta prédica, Señor Dios eterno. Oh Padre Dios de la gloria, gracias, Señor, por haberme escogido, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Le invito a que hable su Biblia en Mateo 11:12. Y quiero que alguien, no sé, cualquiera de aquí, que la lea. Mateo 11:12. Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aleluya. Yo no sé si tú crees esa palabra, pero los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y si tú eres un violento, ¿por qué no lo arrebatas? Vamos, hoy yo vine a provocar una gloria. Por eso yo vengo y decirles que solo los violentos vienen a arrebatar el reino de los cielos. Y si tú quieres ver gloria, oh Santo Señor, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a adorarle al Señor. Hoy yo vine por un milagro. ¿Quién vive? Y a su nombre. Por eso yo les dije, agárrate fuerte. Porque la palabra que Dios me dio no es nada que me chocó hasta mi vida. Porque antes de venirles yo a hablarle a ustedes y darles esta palabra, Dios me habló a mí, me dio palo. Yo le dije, Señor, ¿por qué eres así? Y mediante toda la semana me vino hablando y me vino hablando. Yo le decía, gracias Señor porque tú has hablado a mi vida. Yo le decía, gracias Señor porque tú estás ensamblando todo. Tome sus asientos, mis amados hermanos. Y como dice la palabra, solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y yo le decía, Señor, pero esto que tiene que ver con mi testimonio. Y Dios me decía, da el tiempo que tú pasaste cuando te sentiste solo. Y yo le decía, Señor, no, eso no, le dije. Esa es mi vida, le digo. Pero Dios me decía, aunque es tu vida, muchos se han sentido solos. Aleluya. Muchas veces en situaciones se han sentido solos. Y le han preguntado, Señor, si yo te he adorado, si yo te he alabado, ¿por qué me he sentido solo? Y yo le preguntaba, pero muchos van a la iglesia, muchos van a los cultos y adoran. Y Dios me decía, pero lo cogen como una costumbre, como una rutina. Porque muchos vienen ya por rutina y no vienen con el corazón dispuesto a adorar al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Santo es el Señor. Y me hizo acuerdo a mi vida cuando yo recién estuve empezando. Yo estuve enamorado del Señor y lo sigo estando. Pero yo hubo un tiempo cuando yo venía y salía como entraba. Porque lo cogí como una rutina. Y aunque yo le decía al Señor, no quiero hablar algo que sea de mí. Y yo le dije, sé tú usándome. Y Dios me decía, dale estas palabras para los adoradores también. Y yo decía, Señor, pero yo también lo soy. Y dice, dásela. Y me decía, muchos también se suben al altar como una rutina.
Y yo le decía, Señor, ¿pero qué es esto? Dice, porque muchos vienen a tocar el instrumento, muchos vienen a cantar como una rutina. Aleluya. Por eso yo les digo que Dios también habló a mi vida. Dios también me dio palo a mi vida. ¿Quién vive? Y a su nombre. Yo le decía, Señor, esto es muy fuerte. Yo le dije, Señor, pero cuando yo he cogido como una rutina, y Dios me decía, sí, muchas veces has llegado, has tocado la batería y lo has cogido como una rutina ya porque tienes el talento. Y Dios me decía, pero no te olvides quién te dio ese talento. Y Dios me decía, ¿recuerdas lo que tú dabas en las clases de batería? Yo le decía, sí, Señor. Y me decía, dile a los adoradores lo que tú les decías a tus alumnos, que la gloria siempre es de Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Santo es el Señor. Y Dios me daba la palabra en Eclesiastés, donde decía, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y yo le preguntaba, Dios, pero yo te tengo temor. Yo no puedo hacer algo si tú no me lo diriges. Y mi corazón saltaba de alegría porque Dios me decía, yo te he entregado un talento, pero aparte de ese talento te he entregado presencia. Y a ustedes yo les vengo a decir que aparte de que Dios le ha entregado presencia, Dios le ha entregado a un ministerio que tienen que sacarlo adelante. Yo le preguntaba, Señor, yo quiero hablarle a la iglesia algo de que tú me vayas a dar. Y yo le decía, Señor, pero mi testimonio no es tan grande. Me dice, pero dáselo. Y aunque yo me sentía solo hace 5 años atrás, cuando tenía 12 años de edad, yo empecé a andar en la calle. Yo no quería saber nada del evangelio. Yo me resentí con Dios. Yo le decía, Dios, tú tienes la culpa de esto y lo otro, cuando el culpable era yo. Muchas veces el culpable somos nosotros y le echamos la culpa a Dios. ¿Quién vive? Y yo me preguntaba, Señor, pero yo no quiero dar esto. Y Dios me decía, dáselo. Y yo a la edad de 12 años yo empecé a andar en la calle con gente que no era buena. Gente que me llevaba a bailes. Con 12 años empecé a conocer lo que es el trago. Empecé a conocer lo que es el cigarrillo. Aunque mi familia no sabe mucho de esto porque me he reservado, pero a mi madre se lo he llegado a contar porque he tenido confianza. Pero yo a la edad de 12 años empezar a conocer lo que es esa vida. A escaparme de la casa por irme a una fiesta. Escaparme de la casa por irme a jugar pelota con mis amigos. Y yo le decía, Señor, ¿pero qué tiene que ver esto con la iglesia? Porque yo en mi tiempo, mis padres eran cristianos, lo siguen siendo, y eran pastores. Cuando me preguntaban, ¿y tus padres? Yo siempre les negaba, no, están en su casa. Nunca hablé de mis padres que eran pastores, porque me sentía avergonzado, y ahora muchos se sienten avergonzados del evangelio. ¿Quién vive? Y a su nombre. Santo es el Señor. ¿Por qué yo les digo esto? Porque muchos no cargan la Biblia en la mano, sino en la mochila. Aleluya. ¿Quién vive? Sonríe que Cristo te ama. Aleluya. Yo le decía, Señor, pero mi vida ha sido una tragedia. Y Dios me decía, pero de ahí yo te he formado y eres la persona que eres ahora, hoy en día. Si tú no hubieras pasado por tu proceso, no estarías en la iglesia. Y hoy Dios te dice, si tú no hubieras pasado por el desierto, tú no estarías aquí. Dale fuertes palmadas al Señor. Y yo le preguntaba al Señor, le decía, Señor, yo quiero dar una palabra de unción, de fuego. Y Dios me decía, habla sobre las promesas. Y yo le preguntaba, Señor, ¿promesas de qué? Y Dios me daba el título de la prédica,
caminando bajo una promesa. Porque aunque yo estaba en el mundo, yo caminaba bajo una promesa. Yo no podía hacer las cosas malas sin antes yo decir: Señor, perdóname. Yo sé que estoy mal, pero tú sabes cómo yo me siento vacío por dentro. Yo le decía al Señor. Y cuando yo llegué el tiempo de que yo quería venir a la iglesia, pero mi corazón me lo impedía. ¿Por qué? Porque yo sentía rencor hacia Dios. Yo no quería saber nada. Yo decía: nada, esos hermanitos, esos solo vienen a la iglesia nomás por figurete. Y cuando yo llegué a un tiempo de decirle: Señor, si es que tú existes. Y aunque me acuerdo muchas veces cuando yo jugaba pelota, yo decía: el Señor se ha olvidado de mí. Cuando el Señor nunca me dejó solo. Y nunca Dios te ha dejado solo, ni a ti, ni a mí. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y yo le decía: Señor, yo quiero adorarte de corazón. Y quiero que mi pasado sea borrado conforme mi testimonio sea dado. Y en una que mi padre nos llevó, no recuerdo el nombre de la iglesia, un hermano se me acercó y me dijo: ¿tú eres el hijo del pastor Vicente? Digo: sí. Y me dice: yo te he visto predicar y tienes una palabra excelente. Yo le digo: la gloria es de Dios, porque el nombre de Dios tiene que ser glorificado. ¿Quién vive? Y a su nombre. Santo es el Señor. Y esa palabra el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Es una palabra fuerte, aunque no lo creas. Porque tu proceso es para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque lo que tú pasas es para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y una promesa que te voy a dar, que Dios me ponía en mi corazón, y aunque yo estaba buscando versículos, Dios me daba que les dé esta promesa. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestras manos al rey de Basán y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Tú me puedes decir: hermano, ¿pero qué tiene que ver esto? ¿Qué es esta promesa? Que Dios entregará a tus enemigos bajo tus pies. Dios entregará y los humillará, porque será que tú tienes una presencia. ¿Quién vive? Y a su nombre, si le vas a dar a alabar, alábale, alábale. Y yo le preguntaba: Señor, ¿promesas que tú me vas a dar o que yo tengo que cumplir? Y yo le preguntaba y Él me lo daba en el transcurso de la semana. Y Dios me le decía: es en general a mi iglesia. Promesas que me hicieron antes mi pueblo. Promesas que ellos no cumplieron, que se olvidaron de mí. Por eso hay una palabra que te dice: mejor es que no prometas y no prometas y no cumplas. Muchas veces le decimos: Señor, si yo vengo al camino del Señor, yo le decía así: si yo vengo a tu camino, yo quiero esto y esto y lo otro. Y te lo prometo que lo voy a hacer. Muchas veces hemos sido así. Yo cuando estaba en el mundo, yo le decía: Señor, yo no quiero todavía estar en tus caminos. Si mi abuelo está en tus caminos, yo estaré ahí. Se entregó mi abuelo. Yo decía: Señor, ¿por qué me haces esto? Todavía no. Yo dije: no, mi abuelo es parte de madre. Le dije: así mismo pasó. Porque Dios tiene una promesa contigo y con tu familia en general. Yo no sé si me estás entendiendo, pero Dios va a traer a tu esposa, a tu familia, aquí al camino del Señor, porque Dios te lo ha prometido. ¿Quién vive? Y a su nombre. Por eso son las promesas de Dios. Dios desde los tiempos antiguos ha hablado a los apóstoles, dándoles promesas. ¿Sabes qué tienen en común tú y los apóstoles de antes? Que todos tenemos promesas. Y Dios me daba y me decía: da la parábola del sembrador. Y decía: Señor, pero todos ya la conocen. Y Dios me decía: sí, pero no todos la entienden. Y yo le preguntaba: ¿pero qué tiene que ver? Porque Dios tira la semilla
en las piedras. Y lo que hay en el corazón muchas veces lo matan ese propósito. Así es. No sé si tú me estás entendiendo, o no sé si me estoy haciendo entender, pero muchas veces lo que tú tienes guardado en tu corazón de tu pasado, muchas veces no te deja crecer ese propósito, y esa promesa no se puede cumplir por aquello que tú guardas en tu corazón. Y yo le decía a Dios, Señor, pero ¿y esto? Y él me decía, sí, así como tú mismo, tú me has dicho, yo te quiero servir, pero gracias a que tú tienes un pasado que te dolió, que te hizo doler el corazón, muchas veces no me puedes servir como yo quiero hacerte que me sirvas. Y por eso hoy yo le predico esta palabra, porque Dios habló mi vida y me dijo, yo te voy a usar de gran manera y la gente verá que mi nombre será exaltado. ¿Quién vive? Y a su nombre. Alábale que Cristo vive. Y me gustaría que abras tu Biblia en Deuteronomio 3:23, que algo que ensambla todo. Y yo le decía al Señor, Señor, pero esto tú ya lo has dado. Y me decía, dalo, porque es necesario. Y dice la palabra, la leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y oré Jehová aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, mas tú has comenzado a mostrar a tu siervo tus grandezas y tu mano poderosa, porque que Dios hay obra en el cielo ni en la tierra que haga obrar tus proezas como en las tuyas. Y dice, pase yo te ruego y aquella tierra que está más allá del Jordán, aquel monte y en el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí y a causa de vosotros, por lo cual no escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hablas más de este asunto. Sube a la cumbre que del Pisgah y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Yo le decía, Señor, ¿pero qué me quieres hablar con esto? Y esta fue la misma palabra que dio la pastora. Y Dios me daba discernimiento y Dios me decía, muchos tienen promesas aquí, pero no todos la verán. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Porque tienen algo en su corazón. Y los únicos que la verán son los que guarden su corazón y los que le sirvan a Él. Y yo le decía, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Que muchos tienen y le piden algo al Señor. Señor, mira mi escasez que hay en mi casa. Tal vez tu hermano está orando por lo mismo. Y tal vez tú, porque no eres obediente, Dios no te cumple a ti. Y tú verás como tu hermano progresa. Mas tú no lo haces. ¿Por qué? Porque tienes ahí guardado en tu corazón quién vive. Yo no sé si yo me estoy haciendo entender, pero esta palabra es fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y Dios me decía, ponte pila, porque si tú no te pones pila, la verá tu hermano el milagro que yo voy a hacer para ti. No dejes que tu milagro sea arrebatado, porque Dios te prometió algo y Dios lo va a cumplir. ¿Quién vive? Y a su nombre, alábale que Cristo vive. Y Dios me daba una palabra y yo le preguntaba, Señor, ¿pero por qué sucede todo esto? Y Él me decía, porque muchos fueron como Pedro en la barca. Yo le pregunto, ¿pero cómo, Señor? Muchos, cuando yo le dije a Pedro que venga hacia mí y camine sobre el mar, Él lo hizo. ¿Pero qué pasó? Se hundió, ¿verdad? ¿Por qué? Por el miedo, por la duda. Y eso Dios me daba y me decía, muchos tienen miedo, muchos tienen duda,
Cuando muchas veces pasan por el desierto, dudan de mí. ¿Quién vive? Y a su nombre. Alábale que Cristo vive. Porque muchos cuando pasamos por el desierto, llegamos a dudar de Dios. Y Dios me decía, este desierto que estás pasando no es para muerte. El desierto que tú vayas a pasar no es para muerte, solo es para que te veas lo que Dios te prometió. Y lo que Dios te prometió lo va a cumplir. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y Dios me daba porque todo iba ensamblando mediante la prédica de la hermana Erika. Ella contaba que le pedía a Dios y Dios no le daba. Y muchas veces es así. Porque si Dios le hubiera dado, tal vez ella se hubiera olvidado de Dios. Por eso Dios te dice, si Dios te hubiera dado ahí lo que tú quieres, tú te hubieras olvidado de Dios. Pero Dios te lo da en su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Quién vive? Y a su nombre. Por eso Dios me decía, no te desesperes, porque yo te prometí algo, y lo que yo te prometí lo voy a cumplir. Alábale, alábale que Cristo vive, alábale. Yo me estoy dejando usar por Dios, porque yo no predico así. Y Dios me decía, lo que yo le he prometido a su pueblo, yo lo voy a cumplir, porque yo soy un Dios de promesas. Yo soy el mismo de hoy y sigo el mismo de siempre. Dios no cambia, tú puedes cambiar, pero Dios nunca lo hará. Porque si Dios te prometió algo, Dios lo hará en este tiempo. Tal vez lo veas hoy saliendo de este culto, tal vez lo veas mañana, pero Dios, lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. ¿Quién vive? Y a su nombre. Si Dios te prometió que iba a traer a tu familia aquí, lo va a hacer. Si Dios te dijo que iba a traer a tu esposa, a tu hermano, a tu amiga, Dios lo va a hacer. Porque Dios te ha prometido algo y Dios no es deudor de nadie. Y yo le preguntaba, Señor, ¿pero qué tiene que ver esto con todo con mi testimonio? Y Él me decía, porque tú llegaste un tiempo a necesitar de mi presencia. Yo le dije, bueno, sí es verdad, pero yo tenía el corazón arrogante.